Muy buenos días para todos nuestros acompañantes de la hora contable. En el día de hoy continuamos con nuestra colega Heidi Carolina, la cual va a continuar con la temática de la revisoría de la auditoría forense en la propiedad horizontal. Así las cosas, vamos a hacer un pequeño resumen sobre la temática tratada en nuestra charla anterior. Entonces, parte de nuestra temática en la charla anterior fue tratar de determinar cómo se hacían las auditorías y los diferentes tipos de auditoría que se tienen en la propiedad horizontal, cuál es la importancia de hacer la auditoría forense y la necesidad que se tiene cuando se hace este tipo de auditoría forense, tener las personas adecuadas e idóneas para hacer esta actividad dentro de la propiedad horizontal o dentro de la persona jurídica que se vaya a realizar. Las consecuencias que se tienen de hacer esta actividad de auditoría forense, que no es para que la auditoría se quede ahí guardada en un escritorio, sino que siempre que se hace este tipo de auditoría va con destino a un denuncio penal. Heidi Carolina, Marlene, muy buenos días. Buenos días, Martica, ¿cómo estás? A nuestra invitada Carolina Cortés, ya sabemos, ella es contadora pública, especialista en auditoría forense, adicional a otras dos especialidades que ella tiene, más en el tema gerencial y de finanzas, y ya con más de 10 años de experiencia en propiedad horizontal, y pues la semana pasada simplemente ella nos aclaró qué era el término forense y algo que la gente realmente la impactó, y es que el tema de forense no es contar muertos. Realmente creo que con las personas que yo hablé decían, de verdad que nosotros entendíamos esto de una forma completamente distinta. Así que vamos a continuar porque quedamos en la definición de la auditoría forense. ¿Quiénes eran las personas idóneas, sí, para hacer el trabajo de auditoría forense? Entonces, Carolina, muy buenos días y puedes continuar. Muchas gracias, muy buenos días, Marlene. Marta, muy buenos días. Doctor Jorge Enrique, buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, qué chévere. Estábamos escuchando con Marlene, que había tenido muy buena acogida todo este tema y bueno, interesante porque pues sabemos que estos momentos en que sacamos todos para aprender, estamos aprendiendo todos de todos y pues bueno, voy a compartir en este instante la presentación para continuar. ¿Consideran que hagamos un resumen general de, pues básicamente considero lo más importante era a partir de la parte de las modalidades de las auditorías, donde pues estábamos haciendo la diferenciación entre qué tipos de auditorías teníamos? Entonces hablábamos de la financiera, de la contable, otros tipos de auditorías, pero pues en especial a la propiedad horizontal, lo que es la parte financiera y contable, y una de las que estamos tratando hoy es la auditoría forense. También dentro de todas estas de la auditoría forense es donde llevamos a cabo la parte de la auditoría financiera, de cumplimiento y de control interno. Estas son las que más impactan el tema de la propiedad horizontal, pues porque son temas que son los que estamos trabajando día a día. La definición que tenemos de auditoría forense es donde es una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. Entonces, la claridad en este punto es que la auditoría forense es cuando nosotros tenemos indicios de un posible hurto, de un delito que se haya cometido y de un fraude. Donde lo evidenciamos es cuando las copropiedades tienen faltantes de recursos para cubrir sus obligaciones. Algo importante dentro de las copropiedades y es el presupuesto. Creo que es una de las herramientas más importantes que tenemos dentro de la copropiedad, porque el presupuesto es el lineamiento para un año. Nuestros recursos van con una destinación específica. Casos cuando tenemos unas carteras muy altas es cuando empezamos a ver que el dinero pues no empieza el flujo de caja a cubrir las necesidades que tiene la copropiedad. Pero si no se ha cubierto el proveedor
la obligación que tenemos, debemos tenerlo en cartera, pero muchas veces es lo que sucede, que no tenemos los recursos ni en cartera, ni en la caja, ni en el flujo de caja, y tenemos unos pasivos pendientes por pagar. Ahí es donde tenemos la primera alerta, donde definitivamente es donde es una auditoría forense. Vamos a buscar qué pasó con los recursos, hacerle un seguimiento a los recursos de la copropiedad. El fin de la auditoría forense, pues en un resumen general, es cuando pues, se presenta el informe donde se hace todo el proceso de investigación, de la búsqueda de los datos, y vamos a ir hasta los estrados judiciales a presentar este informe. Inicialmente, pues quien lo contrata a uno como auditor forense es la asamblea, donde a ellos se les presenta este informe, donde con el aval y el conocimiento de ellos, muchas asambleas delegan este proceso también en los consejos de administración, pero cuando la contrata la asamblea, el fin es que la asamblea conozca qué fue lo que sucedió, y ahí ya se seguirá el proceso judicial, donde ya se irán a los estrados judiciales en búsqueda de que que haya cometido, y que el juez, en especial dentro del informe de la auditoría forense, no es el auditor quien determina quién fue el culpable, simplemente uno tiene posibles indicios y hallazgos de los cuales uno identifica qué fue lo que sucedió, cuánto dinero está haciendo falta y cómo se cometieron y las irregularidades. En este caso ya es el juez quien va a determinar definitivamente quién es el culpable y el responsable. Otro punto importante, pues que hablábamos, la parte de uno como auditor forense, siempre tiene que ir un contador público titulado, que tenemos como pues, el conocimiento general de todo el procedimiento contable, y aparte tenemos que estar acompañados siempre de la parte de un abogado, la parte penal, porque él nos va a orientar dentro de la auditoría forense y dentro de los elementos que tiene el informe. Vamos a estar siempre soportados con el Código de Procedimiento Penal, porque vamos a la parte penal. Ya pues esta parte la habíamos visto la semana pasada, pero es un rápido resumen, donde pues las condiciones generales del auditor forense, la capacidad en cuanto a la persona que ejecuta el trabajo, quién lo hace, la capacitación profesional, la experiencia. Importante es la experiencia en el campo a auditar. Algo esencial dentro de la propiedad horizontal es que tenemos que tener claridad sobre todo lo que rige la propiedad horizontal, cómo está estructurada cada copropiedad. Está alineada por la ley 675 y adicional por su reglamento de propiedad horizontal. Entonces, y también tener en cuenta que en el momento en que se vaya a ejecutar el trabajo, cómo lo vamos a llevar a cabo, dónde vamos a obtener las evidencias, los soportes contables, la información que nos va a llevar a identificar si realmente hubo delito, o en muchos casos lo que podemos identificar es que hubo una falta de control interno o hay desorden. Entonces, en las copropiedades, cuando se solicita una auditoría forense, realmente es cuando definitivamente los recursos no están. Este es el fin y es a lo que yo quiero invitarlos. Antes de hacer una auditoría forense es tener claridad y el alcance, el objetivo para el cual y qué vamos a hacer con el informe y los resultados del informe. Otro punto importante, pues tener claro que en el momento en emitir el informe, qué correspondencia entre la información y los criterios establecidos, las inconsistencias identificadas, emitir un concepto sobre los resultados. Dentro del informe de la revisoría fiscal, de la auditoría forense, uno lo que hace es emitir e interpretar unos resultados de acuerdo a los hallazgos. En este momento uno todavía no ha determinado el culpable, pero sí puede tener posibles responsables en la falta de la ejecución de su trabajo y en la falta del control interno. Puntos importantes dentro de las fases del proceso de la auditoría forense, la planeación de la auditoría. Creo que este es uno de los puntos más esenciales dentro de todo este trabajo que se va a llevar. La planeación es poder tener unas reuniones previas con consejo de administración, poder tener conocimiento de qué fue lo que sucedió. Lo manifestábamos la semana pasada que en muchos casos cuando se va a llevar a cabo la auditoría, quien ejecutó
pues ya no está, los responsables ya no están. En algunos casos uno puede encontrar miembros del Consejo de Administración que estuvieron durante esos periodos a los que se van a auditar y tienen la disponibilidad y la disposición para poder suministrar cómo se llevaban a cabo o cómo era el trabajo. También uno encuentra dentro de la planeación que durante los años que se auditaron hubo momentos en que no se realizaron las reuniones mensuales de Consejo de Administración, no hubo informes preliminares, no estaban los estados financieros. Muchos reglamentos de copropiedad horizontal tienen que por lo menos se debe hacer una reunión mensual para estudiar y evaluar los estados financieros del mes anterior. También qué papel cumplió el revisor fiscal dentro de su verificación, ¿sí? Que es importante que mes pasado, un ejemplo, en este caso cerramos ya agosto, se terminó agosto, ya ahorita en septiembre estaremos mirando los estados financieros del mes de agosto, que se encontró, o sea, es mes a mes, porque no podemos dejar esperar y pasar tiempos o periodos tan largos para empezar a encontrar irregularidades que probablemente hubo. Entonces, dentro de la planeación de la auditoría, es importante conocer qué pasó, ¿sí? Hacer una planeación y saber exactamente a dónde vamos a enfocar la auditoría, porque podemos perder mucho tiempo y al final nos vamos a dar cuenta que no fuimos a donde íbamos, que es como qué camino vamos a tomar. Entonces la planeación es la importancia y la reunión. Ya en la ejecución del trabajo es donde pues empezamos a tomar las evidencias, los hallazgos. ¿Qué pasa en la ejecución del trabajo? Ahorita más adelante lo vamos a ver y es el tema de la cadena de custodias y las evidencias, porque si no tenemos documentos originales, pues va a ser muy difícil realmente dar un veredicto sobre lo que sucedió, pues uno va a encontrar documentos adulterados, falta de documentos. Entonces, en este proceso de la ejecución del trabajo, es clave salvaguardar los documentos y la información. Puede llegar uno a encontrar en copropiedades como si hubiese pasado un vendaval y se fue con todos documentos, backups, no hay con software contables que hayan tenido la información y muchas veces es cómo vamos a arrancar. En algunos casos es como tienen cuentas bancarias, arranquemos desde los extractos bancarios a empezar a identificar cuando hay deficiencia en la información. La rendición del informe pues es clara, pues porque es cuando uno ya va a dar su veredicto, qué fue lo que encontró y todo el procedimiento y el paso a paso de lo que se llevó a cabo durante el proceso de la auditoría. La asistencia a los estrados judiciales, pues es el punto final donde vamos a ir ya a presentarnos, cómo vamos a justificar y a sustentar nuestro trabajo. Algo que les compartía la semana pasada es soy yo la responsable en el momento en que estoy haciendo mi trabajo y soy yo quien voy a ir a presentarlo. Muchas veces tenemos terceras personas que nos colaboran al suministrar la información, pero no hay nada mejor que cuando uno ha hecho su trabajo y uno mismo va a responder por dicha en la audiencia y con el informe. Y ya cuando entra el sistema penal acusatorio es definitivamente cuando entra toda la parte judicial y entra la parte donde entra a entrar nuestro trabajo, pues ya nuestro trabajo cumplió y el juez dará su veredicto final sobre el tema y continuar con el seguimiento del informe. Algo clave también es cuando se han encontrado todo este tipo de inconsistencias dentro de los informes, es que la copropiedad pueda tener un control interno y ya de acuerdo a las evidencias encontradas, las debilidades que hubo dentro de la copropiedad y por qué se llevó se llevó a cabo el hurto. Otra parte, pues ya creo que esta parte ya la habíamos compartido, la parte de la copropiedad, del acusado, y ya vamos con la parte de cuando estamos definiendo el plan de trabajo, queda claro que por lo menos tenemos que tener claridad sobre qué se va a revisar, cómo se va a revisar, cuándo se va a revisar, por qué revisar y para qué revisar. Creo que estas son las preguntas esenciales que cuando nosotros tenemos una respuesta concreta a cada una de ellas, estaremos encaminados y con un objetivo fijo. Y con eso, y muchas veces las auditorías tienen un tiempo límite, ¿no? Hay como esa necesidad de saber qué fue lo que pasó. Entonces,
Aquí ya vamos a entrar como en la parte penal, que es el complemento que tiene la auditoría forense y es el régimen probatorio. Las consideraciones a tener en cuenta es que durante la investigación no existe debate probatorio o contradicción, solamente en el juicio, como lo explicaba anteriormente, cuando estemos en los estrados judiciales. Y la estructura del informe de la auditoría forense, a diferencia del informe contable, es que tiene que estar muy bien sustentado, donde debemos tener claridad que el juez probablemente tenga poco conocimiento sobre el tema de la propiedad horizontal y pueda tener un conocimiento a grandes rasgos de qué es una contabilidad. Entonces, dentro del informe, lo que yo debo procurar es entregarle al juez todo escrito en un documento para que él pueda conocer de principio a fin qué fue lo que sucedió, partiendo de lo que dice la norma, de lo que dice la ley, qué pasó, cómo estaba estructurado el Consejo de Administración, para que cuando él lea el documento y ya vea la interpretación de los resultados y él ya vaya a dar su veredicto, sea acorde. Y en este caso, la importancia de ser uno muy concreto al momento de decir lo que está redactando. Algo que también uno debe tener es la claridad de lo que uno está diciendo. Entonces, solamente es en el juicio cuando hay contradicción, ¿sí? Carolina, una pregunta. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo está el conocimiento de los jueces hacia propiedad horizontal? Porque es que nosotros vemos que muchas auditorías, muchas posibles demandas hacia terceros, en este caso los administradores, pero como que queda ahí en el escritorio, como que no se avanza, como que no se cierra, y por eso muchas veces las comunidades dicen, no, pero pues ¿para qué auditamos o para qué ponemos una demanda si igual no va a resultar absolutamente nada? De acuerdo a tu experiencia, ¿los jueces aquí sí están preparados para todo este tema de propiedad horizontal? Realmente no, Marlene. Uno ve que la ley 675 la conoce el que la vive, ¿sí? Y sabemos que un juez tiene conocimiento general, pero en la ley 675 uno puede encontrar que hay hay mucha falta de conocimiento por parte de ellos, porque ellos todavía no conocen el manejo de la propiedad horizontal. Entonces hay jueces en Colombia que son arbitrarios, inclusive para experiencia dentro de un proceso. Hicimos un informe de auditoría, lo presentamos, se colocó ante la Fiscalía, está dentro del proceso, estamos esperando, que ya lleva 3 años, es más o menos un hurto que hubo 140 millones, pero para la Fiscalía ellos dicen como cuantías menores, entonces digamos que ellos tienen otra relevancia sobre los informes, entonces sabemos que para ellos son cuantías menores. ¿Qué sucedió? La administradora demanda a la copropiedad, aparte de que se ha identificado la falta de los recursos, la administradora demanda a la copropiedad por temas de prestaciones sociales y que fue desvinculada cuando tenía un contrato de prestación de servicios. Imagínense, después de que hace y comete el hurto y va y demanda a la copropiedad, entonces entra en un proceso, la juez pues empieza a ver, y tocó explicarle a la juez cómo era también inclusive el tipo de contratación de que se aplica en la propiedad horizontal. Podemos tener, claro que en la propiedad horizontal casi el 80% diría yo a grandes rasgos, que la contratación de un administrador es por prestación de servicios, ¿sí? No hay una contratación laboral por evitar pues temas de prestaciones sociales, todo este tema es por prestación de servicios. Tuvimos que pues asistirlos con el Consejo de Administración casi a 3 audiencias para poderle hacer entender a la juez que la contratación en propiedad horizontal y en el caso específico de ella era por prestación de servicios y no era un contrato laboral donde estaba demandando a la copropiedad por haberla despedido y que no le pagamos indemnización tras de que había hecho el hurto y ella es consciente de lo que sucedió. Entonces imagínese un juez que pase por 13 audiencias y ya después de que tuvo que ir casi todo el consejo, explicarle cómo había sido, la jueza ahí sí logró como, ok, aquí no hay un contrato, y sancionó a la abogada y pues lo que 1 millón de pesos tuvo que pagar la administradora, que no los ha pagado, por pérdida de tiempo a la justicia.
Entonces uno dice, partamos de que uno sabe que la propiedad, al tener un tipo de contratación de prestación de servicios, no da lugar a una demanda por... Entonces estos son casos que uno ve y después de experiencia, no sé si en otros campos, pero es lo que uno ve y uno dice, pero ahí viene ese pequeño detalle, uno se puede dar cuenta que nuestros jueces en la parte judicial podemos estar muy faltos de conocimiento en lo que aplica la ley 675 y en la propiedad horizontal. Bueno, las únicas discusiones posibles se dan en presencia del juez de control de garantías, protección de la prueba y en última instancia ante el juez del conocimiento. Es claro que cuando ya uno va a presentar el informe, ¿ante quién vamos a ir? Ante el juez, ¿sí? Es la protección de la prueba. Y aquí es algo que vamos a ver más adelante sobre el tema del material probatorio y de toda la evidencia que tenemos que salvaguardar en las copropiedades y en la cadena de custodia. Entonces, Carolina, en dime. esta parte sí, menos mal que tú ya lo estás prediciendo, lo estás enfatizando de que hay que hacer un proceso especial en esa parte del material probatorio, porque la aclaración, y es para que todas las personas que nos están siguiendo y las que van a ver a futuro estos videos tengan la responsabilidad de ser conscientes de la cadena de custodia que requiere las pruebas. ¿Por qué? Porque es que en muchas ocasiones las personas, los consejos de administración, los copropietarios, entran de manera imprudente, indebida incluso, a las oficinas de administración y allanan literalmente la oficina. Entonces, ¿ahí qué va a pasar con la cadena de custodia? ¿A quién responsabilizamos de la custodia de la cartera, de los recursos que pudieron estar en la oficina de administración? Entonces, esto sí es importante. Otro tema que me parece importante cuando tú mencionabas sobre la cartera es el seguimiento que los propietarios de los conjuntos o de las unidades residenciales que están bajo el régimen de propiedad horizontal deban hacer sobre los deterioros de cartera, porque es que vemos en ocasiones que la cartera nos bajan tenemos 100 millones de cartera y de un momento a otro nos bajan a 25 millones la cartera y uno dice, wow, un administrador hizo gestión cuando de pronto lo que hizo fue hacer una provisión de deterioro de cartera por 75 millones y gestión de recaudo no hay. Entonces no vemos la plata, pero al año siguiente la provisión desaparece y la cartera bajó mágicamente. Entonces son temas importantes como los que tú mencionas, pero en la propiedad horizontal sí considero importante e interesante que cuando nos hablan de los deterioros de cartera, realmente nosotros, los propietarios de cada una de nuestras unidades privadas, seamos consecuentes y nos tomemos el trabajito de leer esas revelaciones. Conozco propiedades horizontales que la administración únicamente les envía 2 hojitas, una hojita con el estado de situación financiera, otra con el estado de resultados, y con suerte les envían el proyecto de presupuesto. Pero si bien es cierto para nosotros los profesionales de la contaduría a veces los números nos hablan, para el común de los residentes de la propiedad horizontal, sin las revelaciones, no es entendible estas cifras. O sea, ellos no tienen la formación que nosotros tenemos como profesionales de la contaduría para entender estas cifras o hacer unos análisis sobre estas cifras. Entonces, también es importante que conozcan cómo pueden, como ir teniendo esos tips. Vamos a seguir teniendo en programas futuros sobre estos tips de seguimiento a las partidas de los estados financieros, a las partidas del presupuesto, porque es muy común también ver decir, es que el administrador no sirvió, es que el revisor fiscal no sirvió. Perdón, señores consejeros, se les olvida que ustedes también hacen parte de la administración, que ustedes son el primer organismo también llamado a hacer el control interno dentro de su copropiedad, que ustedes son los que por ley les dicen que se deben reunir de forma periódica para analizar y evaluar los estados financieros. La ley por ninguna parte le dice al revisor fiscal, tiene que participar en la reunión mensual,
Es más, la ley dice, el revisor fiscal asistirá a las reuniones del consejo siempre y cuando sea invitado. Si a mí no me invitan como revisor fiscal a las reuniones del consejo, pues a ver, no es mi obligación estar entregando. Y lo peor o lo mejor es que hacemos contratos con el revisor fiscal donde no les decimos cuáles son los compromisos de parte y parte. Y recordemos que la revisoría fiscal, sobre todo en el sector de la propiedad horizontal de uso residencial, es potestativa. Por lo tanto, al ser potestativa, no hay obligación de cumplir todos los requisitos de ley, todos los informes. Entonces, es supremamente importante que estos contratos con el revisor fiscal queden tipificados de forma clara, cada cuánto va a entregarnos informes a nosotros los consejeros, o si va a entregar un informe cuando evidencie hechos que requieran su conocimiento. Entonces, estos temas también son súper importantes, Heidi Carolina, para que nuestros copropietarios tengan también la idea de que es que yo también soy parte del control y yo también soy parte como consejero de la administración, entonces también tengo unas obligaciones y no solamente echarle la culpa al administrador o al revisor fiscal porque no se ejecutaron. Hay veces que dicen, es que no han ejecutado y perdón, tenemos recursos, son cosas como a veces tan básicas que no evaluamos dentro de la propiedad horizontal. Entonces, Carolina, en esto de la cadena de custodia es súper importantísimo el énfasis que vas a hacer en este momento. Sí, inclusive Marta acaba de nombrar el tema del revisor fiscal. Dentro de la cadena de custodia, ¿qué responsabilidad tiene ese revisor fiscal? ¿Sí? Si en esa cadena de custodia, digamos que dentro de la auditoría forense, ustedes pueden solicitar papeles de trabajo. Disculpen, alguien debe tener el micrófono abierto. Ok. Si dentro de la auditoría forense ustedes pueden solicitarle al revisor fiscal papeles de trabajo, porque yo sé que mucha gente cuando uno va a hacer una auditoría se confunde, ¿sí?, con el tema y empieza a pedir los papeles de trabajo al revisor fiscal. Digamos que hablemos de toda esa parte de la gestión documental frente a la auditoría forense. Carolina, gracias. Gracias, Marta, y gracias, Marlene. Sí, aquí teniendo en cuenta lo que Marta nos informa, algo importante y entendiendo la responsabilidad que tenemos. Yo creo que es siempre llamar como a la reflexión sobre la responsabilidad que tenemos todos los que trabajamos en propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de un consejo de administración que está comprometido y que ellos son como los primeros interesados en salvaguardar las finanzas y salvaguardar todo lo que ocurre alrededor de su copropiedad, seguido de un administrador, un contador y un revisor fiscal. Y esto es un trabajo que realmente tenemos que estar todos enfocados en la responsabilidad que hemos asumido ante una asamblea para llevar a cabo durante un año lo que va a ser la copropiedad. Marta lo ha dicho en la parte de las políticas contables, cuando hablamos del deterioro de la cartera, deterioros de cartera que desaparecen, las cuentas por cobrar, y entonces en qué momento la cartera bajó tanto, y uno ve que llega a copropiedades, uno como revisor fiscal, y políticas contables, no hay, y entonces, ¿qué contabilidad? No. Todavía estamos bajo la contabilidad de antes del 2649, donde uno encuentra todavía profesionales donde uno dice, no, pero al menos sabemos que unas políticas contables son como el lineamiento básico de una contabilidad, y que en políticas contables, así sea una contabilidad simplificada, el deterioro de la cartera es lo que más impacta a la copropiedad. ¿Por qué? ¿A qué porcentaje lo vamos a deteriorar? ¿Qué gestión de cartera estamos haciendo? ¿Qué cobro estamos haciendo? Entonces uno no puede permitir que la cartera, que es como la esencia
O sea, la copropiedad, uno va a mirar la copropiedad y tiene puntos importantes, un presupuesto, una cartera, una ejecución presupuestal bien estructurada. Entonces, ¿dónde están las políticas contables? ¿Quién las lee? ¿Quién las ha aplicado? ¿La asamblea en algún momento tuvo conocimiento de unas políticas contables? ¿Sabe cómo se está llevando a cabo esto? No, no lo tenemos y no lo encontramos. Uno dice, no, pero no podemos permitir nosotros como profesionales de la contaduría que todos los que estamos trabajando para propiedad horizontal todavía tengamos esas deficiencias y esas falencias en la información. Clave, la circularización de cartera del revisor fiscal, por lo menos unas 2 o 3 veces al año. Si el revisor fiscal se tomó el trabajo de mandar una carta a los copropietarios y decirle, ¿usted está de acuerdo con este saldo de cartera? ¿Sí o no? Porque vamos a encontrar papeles de trabajo de profesionales de revisoría fiscal y no tienen, o sea, es como uno dice, no, esto no puede suceder, o sea, no podemos seguir nosotros como profesionales de la contaduría, dejando que esto siga pasando. La circularización de cartera al menos le da a uno la tranquilidad como profesional de saber que las cifras que están plasmadas en un estado financiero son reales y que la gente está satisfecha. No tenemos que hacerla una vez al año, por lo menos unas 3 veces. Eso también, a mí me ha pasado que cuando... ¿Sabes a mí qué me pasó en la circularización de cartera? Que la gente piensa que es uno que está cobrando y no me la responde. Totalmente de acuerdo. A mí, exactamente, cuando yo estoy ejerciendo como revisor fiscal, me pasa que hay mucha gente que se molesta porque cree que uno les está cobrando, pero es como que no leen el contexto donde uno simplemente les dice, yo le envío este documento, dígame, ¿está de acuerdo? Sí o no, no más, o sea, yo no le estoy cobrando, no es mi tarea de cobrarle. Uno encuentra la molestia en mucha gente, me ha pasado que mucha gente se toma el trabajo, pero ¿usted por qué me cobra? No, yo no le estoy cobrando, simplemente dígame si usted está de acuerdo con ese saldo. Si usted no está de acuerdo, manifiéstemelo y yo soy la responsable porque yo soy la que estoy velando porque las cifras dentro del estado financiero sean reales. Entonces, estos son papeles de trabajo del revisor fiscal donde uno dice, a ver, esto nosotros no debemos ejercer nuestro trabajo, no simplemente porque voy una vez al mes, y yo siempre lo decía, como que el revisor fiscal va y lleva la cuenta de cobro un mes y vuelve hasta el otro mes, y vuelve, y hay muchos que ni se aparecen en las reuniones de consejo, al menos uno como revisor fiscal, y es donde también tenemos que cuidar nuestra postura dentro de las reuniones de consejo. Nosotros es escuchar cómo se va llevando a cabo la labor de un administrador y qué presenta dentro de sus informes. Porque no sé, Marlene, si también te ha pasado como revisor fiscal que uno ve un presupuesto a principio de año, una cantidad de rubros, unas cifras, y van pasando los meses y esas cifras ni se mueven y esos rubros siguen ahí quietos y llega uno a octubre, noviembre y diciembre y el mantenimiento de un ejemplo de bombas presupuestaron 10, 20, 30 millones y llega y todavía hay 30 millones ahí. Y entonces, ¿para qué lo presupuestó si no lo iba a ejecutar? ¿Sí? Y vuelve otro año y vuelve y va uno a mirar las bombas y las bombas están vueltas una nada. Entonces, ¿dónde está? Al menos, yo digo como revisor fiscal, uno no se va a ir a meter a las bombas, pero va a ver que se presupone todo un rubro, pero al menos que se ejecutó y que se hizo. Y no es pedirle a la gente dentro de un presupuesto por pedirle si no se va a ejecutar, porque realmente yo digo que uno como propietario paga una administración a gusto cuando ve que su copropiedad está en las buenas condiciones. Entonces, definitivamente, y por último, los papeles de trabajo del revisor fiscal, ¿sí? Digamos que son trabajos, parte de nuestra labor, cómo los estamos manejando, pero esto no está de más y yo creo que un informe, o sea, yo invito a todos los que estamos de pronto acá y a todos los revisores fiscales, por lo menos hacer un informe de revisoría fiscal mes a mes y por lo menos que manifieste si los recursos se destinaron como aparecen dentro del presupuesto. Eso es supremamente importante. Y Marlene, no sé si tengas algo ahí que aportarnos. No, a mí sabes que me interesa en este momento que quede claro el término o el tema de la cadena de custodia. Marta lo comentó hace un rato, cuando llegan y rompen guardas de la oficina del administrador, cuando no dejan entrar más al administrador. Hemos visto que el presidente del Consejo de Administración coge y se lleva las carpetas para sus apartamentos, sus casas, ¿sí? ¿Qué pasa frente al tema de la auditoría forense? ¿Cuál sería de pronto la pérdida de valor probatorio
que podría tener esto. Me hacían en esta semana una pregunta, bueno, y si yo como miembro del Consejo de Administración vemos que hay inconvenientes con el administrador y vamos y le decimos a la policía, vea, acompáñenos que vamos a romper las guardas porque el administrador no puede volver a entrar más porque hay un supuesto fraude, ¿sí? Pues mucha gente dice, no, es que yo lo estoy haciendo con acompañamiento de la policía, pero ¿qué pasa frente al tema de la auditoría forense? Esas pruebas o de pronto el estado en ese momento del administrador o de la oficina de administración puede decir que se adulteró, no sé, que pase ahí como la escena del crimen, pues más o menos. Y la cadena de custodia es parte esencial de todo el proceso el proceso judicial que se vaya a llevar a cabo, y en este caso, por lo menos en el artículo 254 y 255 del Código Penal. ¿Y qué es la cadena de custodia? Entonces, es un sistema documentado que se aplica a los elementos materiales probatorios y evidencia física por las personas responsables del manejo de los mismos, donde desde el momento en que se encuentran o aportan a la investigación hasta su disposición final, lo que permite no solo garantizar su autenticidad, sino demostrar que se han aplicado procedimientos estandarizados para asegurar las condiciones de identidad, integridad, preservación, seguridad, continuidad y registro, ¿sí? Entonces eso no es, pero ¿y esto es como, y eso en qué aplica la propiedad horizontal? Ya ustedes lo han dicho, las arbitrariedades y la falta muchas veces de conocimiento, en el caso del Consejo de Administración. Consejeros que simplemente porque no entraron en una comunicación acorde con un administrador, entran arbitrariamente a tomar información, documentos, qué información hay en el computador, si hubo un backup, si no lo hubo, qué documentos hubo. Entonces llega el momento en que uno dice, bueno, ¿y dónde está toda la información? ¿Sí? Probablemente si hubo intereses, se perdió información, ya empezamos ahí a tener unas deficiencias en los elementos materiales probatorios. ¿Por qué? Porque no sabemos si el administrador pagó una factura de vigilancia y el servicio se prestó o no se prestó, ¿sí? ¿A quién le pagó? ¿Está la factura original? No. ¿Está qué documento hay? No. Hay un traslado de fondos. ¿A qué empresa se hizo? ¿Cómo era el manejo del portal empresarial? ¿Cómo se manejaba la chequera? ¿Sí? Empieza uno a preguntar una cantidad de cosas y todo es una serie de irregularidades, porque si yo, como consejo, y también tenemos que involucrarnos, y quién, el presidente del consejo, ¿sí? Digamos, el presidente del consejo es esa figura que quien asume este rol debe conocer muy bien, porque es el que está trabajando prácticamente, permanentemente con el administrador. Entonces, el presidente del consejo nunca venía, nunca se pronunciaba, nunca estaba. Habían unos consejeros, inclusive él llegaba a encontrar consejeros suplentes que están asumiendo unos roles, y ellos que dentro de la asamblea quedaron como suplentes, pero ellos toman su rol de principal y son los que muchas veces cometen arbitrariedades donde uno dice no, esto no, porque aquí vemos también que debemos es como tener claridad e invitar siempre a los miembros del Consejo de Administración que conozcan cuál es su labor, cuál es su alcance, cuál es su función dentro de una copropiedad. Entonces, llega uno a administraciones donde uno no encuentra este material, no hay estos documentos. Entonces uno dice, ¿será justo a judicializar un administrador cuando no se salvaguardó? Él puede decir, qué pena, pero todo lo que ustedes, eso no lo hice yo, no dejé ninguna información que está ahí. O sea, además, me pasó en una copropiedad, me entregaron, no sé si ya les había comentado, 3 discos duros que supuestamente eran los que utilizaba el administrador, donde estaba toda la información que íbamos a investigar, y empezamos a darle lectura en supuestos, porque aquí estamos todos trabajando en supuestos. En ese disco duro estaba la información contable. Vamos a hacerle la prueba, y es un disco duro que ni siquiera tiene un formato editable ni legible a un OROFIS, ¿no? ¿Qué pasó? No se sabe, pero ahí era donde estaba toda la información contable, y uno dice, ¿y qué pasó? O sea, ¿quién manipuló esta información? Entonces acá realmente es la responsabilidad del manejo de la información.
¿quién va a asumir? Porque es que no es el administrador, pues que el día que ya empieza una persecución, el administrador muchas veces sale y se va, toma la información que él considera, no creo que... Mucha gente tampoco se da cuenta en qué momento la información se pierde. En una auditoría que hicimos desapareció una Z. ¿Y dónde está la Z? No, no está la Z. ¿Y dónde está la Z? Preciso la Z donde se hicieron todas las transferencias, donde estaba soportada, no se desapareció. Aparece unos días después por allá metida en el salón comunal y uno dice, ¿y cómo se salió? O sea, ¿cómo la Z tomó pies y salió del salón, de la administración al salón comunal? Entonces, aquí la importancia de que las personas que cuando sean responsables, y en este caso, Consejo de Administración, si considera que van a hacer un proceso contra ese administrador, ¿cómo van a salvaguardar toda la información? ¿Sí? Que no sean documentos que se pierdan, ¿sí? Y que sea una evidencia física, que haya un backup, ¿sí? Entonces, estos son puntos importantes que nosotros no podemos omitir dentro de nuestra labor, dentro de la propiedad horizontal. Prácticamente la cadena de custodia está reglamentada por el Código Penal, ¿sí? En el artículo donde nos habla específicamente, donde dice que se va a cuidar, ¿sí? Si yo, como responsable, como auditor forense, voy a ir a llevarle toda esa información al juez, debo haber cumplido unos requisitos y un protocolo para esa cadena de custodia, decirle en qué momento la obtuve, cómo la obtuve, si fue manipulada, si después de que yo la estudié, la analicé, hubo otra persona que la tuvo, si fue manipulada en el caso de discos duros, memorias o en los equipos, ¿sí? Entonces soy yo la responsable a que le voy a decir al juez, a mí me entregaron esto así y tal cual yo lo salvaguardé, lo protegí, lo cubrí, o sea, eso es todo un protocolo para la cadena de custodia en el momento en que considere yo que voy a judicializar y que el juez debe tener certeza de que esa información es verídica, ¿sí? Dentro de la cadena de custodia, los principios de autenticidad, y es algo que no podemos perder nosotros dentro de la información, dentro de la copropiedad, es la identidad, una descripción completa y detallada de todas las características. Estas son las acetas de las cuales yo audité. Esto está debidamente identificado, acá está la información contable del año 2016, 2017, 2018. La integridad, que pruebas allegadas son iguales y utilizadas para tomar una decisión, ¿sí? Que sean los documentos que realmente se utilizaron durante ese momento en que ocurrió el delito, ¿sí? Que no sean documentos alterados, que no haya habido falsificación, porque podemos encontrar que probablemente se hizo un giro y con ese giro se falsificó unas facturas, hubo manipulación de documentos. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a responderle ante un juez con toda la información que le estamos haciendo llegar? Porque aparte del informe de la auditoría, debe ir complementado con evidencias y hallazgos que yo considero importante que el juez debe conocer. La preservación asegura condiciones de conservación e inalterabilidad. En este caso es memorias USB, discos duros que fueron extraídos tal cual en el momento en que yo inicié mi proceso de auditoría, que los extraje, que se salvaguardaron, que no fueron alterados, que la memoria USB cuando uno va a colocar, que ya no lee. Entonces, este tipo de cosas es donde tenemos que tener especial cuidado y más por parte de un consejo de administración, que son muchas veces los que convocan a hacer una auditoría forense, qué información le están entregando a ese auditor para que haga su trabajo. La seguridad está a cargo de los custodios, quienes deberán mantener libres y exentos de todo riesgo, peligro y evidencias, ¿sí? Lo que les decía. Si el consejo se está haciendo responsable de la administración o qué miembro de consejo o el nuevo administrador, ¿qué seguridad le van a tener? Porque uno puede llegar muchas veces también a copropiedades donde han alterado y se meten a las oficinas de administración arbitrariamente y son irregularidades que, claro, toda la copropiedad, y como lo dice la ley, los copropietarios están en derecho de conocer su información, pero ¿cómo van a cuidar esa información? El almacenamiento, la continuidad y el registro, todo esto son la parte de los principios que debemos salvaguardar para la auditoría que se va a llevar a cabo.
Recuerden que siempre lo he dicho, la auditoría forense es que nos va a llevar a un nivel judicial. Y a un nivel judicial es que vamos a ir a judicializar a una persona que cometió un delito. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de los servidores, bueno, en este caso, en términos general, servidores públicos y particulares. Lo he dicho, el Consejo de Administración o la administración. Pero como se va un administrador al que supuestamente cometió el delito, es el Consejo de Administración que está en ese momento quien va a salvaguardar. Acá tenemos algo importante. Dime, Marta. Heidi Carolina, también revisemos la importancia, ya que estamos dialogando, tratando y colocando en la mesa temas como el manejo de los programas contables, la importancia de que cada uno de los usuarios de los diferentes programas contables de los diferentes programas que tenemos y sobre todo el programa contable con el cual se manejan la información financiera en nuestra copropiedad, tenga sus contraseñas de acceso diferentes, porque es muy común que llegamos a una copropiedad como revisores fiscales y encontramos que con la misma contraseña que maneja el administrador, la maneja el contador, y en ocasiones tenemos tanta confianza con el presidente del consejo o con el tesorero, que él también ingresa con la misma contraseña y puede accesar y modificar información. Los parámetros de seguridad que deben cumplir cada uno de los usuarios, qué roles desempeñan cada uno de los usuarios con sus contraseñas, quienes tienen la capacidad de sacar copias de seguridad y volver a implementar esas copias de seguridad. Entonces, en el transcurso también vayamos dándole a nuestros escuchas esos tipsitos de recomendaciones que nos quedan para ir fortaleciendo su propia horizontal. O sea, comencemos a revisar, señor administrador, usted tiene su contraseña, es la misma que utiliza el contador, es la misma que utiliza la persona que hace los recibos de caja, porque recordemos que no es función del contador hacer los registros de los recibos de caja. Esta es una función administrativa y en otro escenario dialogaremos de las funciones que tiene el contador en la propia horizontal. Entonces, también ir haciendo como dentro de estas cadenas de custodia, ir haciendo como la lista de chequeo de cómo es que se manejan también los programas contables, cómo es el acceso inicial desde que se prende el computador de la oficina de administración donde tenemos la información, cómo es tiene una contraseña de acceso el programa, el computador, lo dejamos encendido para que el auxiliar contable o el contador revisen información a distancia, tiene contraseñas para esos programas de acceso remoto, quiénes lo pueden utilizar y cómo lo utilizan. Estos son mecanismos también de seguridad que tenemos que tener también bajo control y custodia, de revisar cómo se están manejando dentro de la propia horizontal. Sí, Marta, aquí algo importante y lo has dicho, y uno todavía como revisor fiscal llega a copropiedades, que la contabilidad de la copropiedad la maneja el contador desde el software de su casa, y con todo el respeto uno dice, pero como una copropiedad no la han invitado a que compren su propio software, que tenga su equipo, que toda la información esté ahí y que todo se procese en la oficina de administración. ¿Cómo que la contabilidad está en la casa del contador? No, o sea, ahorita hay muchísimas herramientas, programas o software a nivel de arrendamiento en la nube, donde uno dice, no, la contabilidad de la copropiedad debe estar en las oficinas de la copropiedad. Otro punto, lo que tú acabas de decir, las claves. Uno encuentra en copropiedades que el computador de contabilidad dura 24 horas prendida todos los días del año, porque el contador debe ingresar a las 2 o 3 de la mañana a hacer las cuentas de cobro. A ver, esto no tiene presentación, porque uno dice, cualquier persona en cualquier momento se puede meter, hay accesos, no hay restricciones. Entonces 2, 3 de la mañana un computador prendido, uno dice, no, o sea, organicemos nuestro trabajo, claro,
hay copropiedades que piden que el primer día o el segundo día ya deben de estar las cuentas de cobro. Pues miremos los mecanismos para que eso se cumpla dentro de unos parámetros normales, pero Carolina, no. pero es que eso es un error porque la gente digamos que se acostumbró a que sin su famosa cuenta de cobro no pagan, cuando la obligación del pago de la administración está por escritura y cada vez que hay una aprobación en la asamblea, o sea, ya nosotros sabemos que debemos pagar, pero la gente Exacto. se metió en la idea en que como el contador no emite las cuentas de cobro, entonces no pagamos y resulta que a nosotros, a los contadores, nos ponen de acá durante los 2, 3 primeros días del mes, porque si no, entonces van a perder el famoso descuento, que es algo más que, bueno, pero Carolina, Es esto una cambiada. ya Rápidamente, el tiempo nos está corriendo y hay sí, por algunas último, y cosas en creo el que chat. este ya es el último en los elementos del informe de la auditoría. Entonces aquí el objetivo general y el alcance, los elementos materiales dentro de la copropiedad, cuál es el presupuesto, los estados financieros, qué procedimientos técnicos utilizamos para llevar a cabo la auditoría. Estos elementos que yo les presento aquí es la estructura. Entonces pues rápidamente no los voy a leer porque creo que ya nos queda poco tiempo, pero esta es la estructura con la cual yo le debo entregar mi informe de auditoría forense al juez. Esencia y la clave, que yo en este informe, y lo manifestaba, pueden salir informes de 50, 60 hojas, pero en este informe lo que yo hago es darle la total claridad al juez para que él conozca de principio a fin qué fue lo que sucedió en este documento más el material probatorio. Por último, y ya para culminar, el nombramiento del auditor forense. ¿Quién lo hace? La asamblea, ¿sí? Yo creo que eso es una tarea porque es un gasto, es una inversión que se está haciendo. Pensemos que más que un gasto es una inversión que la copropiedad va a hacer, y uno como aparte de auditor debe entregar su informe, y considero y es importante entregar recomendaciones, material donde la copropiedad empiece a estructurar su control interno, y adicional que esto no le vuelva a pasar. Porque yo creería que una copropiedad haga una auditoría y después otra y después otra. No, dice, no, tenemos que aprender una sola vez. Cada copropiedad aprende una sola vez. Con un hurto que le hayan enseñado, tiene que empezar a aplicar todos sus controles internos. Y por último, la remuneración del pago de la auditoría forense, pues es un tema que le corresponde ya al auditor. En alguna oportunidad dijeron, pero ¿por qué tan barata una auditoría? Esto no es a nivel de barato ni caro, pero sabemos que los recursos en las copropiedades son unos recursos muy limitados, donde muchos, y no considero que deban cobrar cuotas extraordinarias para llevar a cabo todo lo que sucede. Es importante llamar a la reflexión. ¿Por qué llegar a una auditoría forense? No, si durante toda una vigencia, durante un año, podemos ejercer todos los controles. Sí, o sea, para mí fabuloso como auditor forense, que a uno lo contraten y lo llamen, pero yo digo no, acá debemos tener una acción preventiva durante todo un año, donde un consejo de administración, un administrador, un revisor fiscal presente sus informes y se está ejerciendo una labor año a año, y no seguir en un proceso de fraude dentro de las copropiedades. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, y Marlene, creo que ya el tiempo no, pero vamos se nos está cumpliendo. a tratar de... Sí, se nos está cumpliendo, pero tenemos varias dudas en el chat. Quiero arrancar con una mía personal, ¿sí? Porque yo sé que aquí va a salir mucho tema, mejor dicho. ¿Qué pasa con el informe de auditoría forense? Hemos hablado que eso va para unos estrados judiciales, que hay un tema ya que va hacia lo penal. Pero ese informe de auditoría forense, ¿qué impacto puede tener disciplinariamente para el contador y el revisor fiscal que de pronto no se percató, ¿sí?, por errores dentro de la planeación de auditoría del revisor? Y de pronto, ¿qué puede pasar con el contador? O sea, ¿ese informe de auditoría también puede calar hacia el tema disciplinario ante la Junta Central de Contadores? Sí, pues realmente, si sucedió un fraude o un delito, digamos que, ¿quiénes somos los llamados a colocar las alertas en estos casos? Un contador que está registrando una contabilidad mensualmente. Si yo asumo una contabilidad de propiedad horizontal, debo saber exactamente lo que se está haciendo, validar que estos documentos sean legales, que el trabajo que se está registrando, el administrador lo haya hecho. También el revisor fiscal, por eso es nombrado en una copropiedad
en algunas que las residenciales es potestativo y no está, pero yo creo que nosotros como responsables del manejo de la información, y me pasó que aquí hago casos de la experiencia, y es, se pretendía que el informe de la auditoría forense fuera a entrar a la Junta Central de Contadores para que fuera judicializado o pues que fuese sancionado este contador. ¿Qué pasaba aquí? Digamos que yo como auditor forense yo no puedo entrar y yo debo respetar, ¿sí? Simplemente digo un ejemplo como en una auditoría. La señora contadora, una señora mayor de edad, el administrador le entregaba a ella la información 6 y 7 meses después para que fuese procesada, o sea, le entregaba, decir, la contabilidad de enero se la estaba entregando en junio para que la procesara en junio y hiciera sus registros contables 6 o 7 meses después, y eso se evidenciaba era porque en los reportes del sistema decía que la contabilidad de enero fue procesada en julio. Nosotros sabemos que como contadores máximo nosotros estamos procesando la información en el mismo mes o máximo en el mes siguiente. Yo como contador, ¿cómo voy a procesar una contabilidad de hace 7 meses y voy a firmar unos estados financieros? Porque yo no coloco las alertas. Entonces, ¿por qué se nombra un revisor fiscal? El revisor fiscal no lo nombra porque sea una figura, simplemente porque si una asamblea delegó en una persona es para que esta persona cumpla una labor de control. No soy yo la que va a colocar la queja ante la Junta Central de Contadores como auditor, pero el Consejo, ya viendo las irregularidades, ellos pueden estar en la potestad de decir, mire, este contador no cumplió con su labor y nosotros debemos ser conscientes como contadores que la Junta Central de Contadores que nos pide que cumplamos nuestro código de ética y nosotros llevemos a cabo nuestra contabilidad. Entonces yo creo que más que uno como auditor forense entrar a juzgar una labor de un contador, uno dice, se omitieron realmente las funciones del revisor fiscal y un contador, quien es el que está firmando y está dando fe pública, porque es que eso no se nos puede olvidar a nosotros, llevar una contabilidad, es que yo estoy atestiguando y estoy firmando y estoy registrando que son hechos reales, que fue algo que realmente sí se cumplió en la copropiedad. Entonces, no soy yo, el juez determinará, ya el consejo dirá, yo quiero ir a colocarle una queja a la Junta Central de Contadores, este contador, y ya entrará en su proceso por parte de la Junta Central de Contadores. Listo, Carolina. Bueno, voy a permitirme leer algunos apartes del chat desde que iniciamos. Bueno, aparte de los saludos, aquí tú lo respondiste hace un ratico, pero Mila nos preguntaba, ¿esa auditoría la puede hacer un solo propietario y pagarla porque nunca van a aprobar que se les investigue? Entonces, pues tú lo acabas de decir, realmente la asamblea es la que debe aprobar la realización de la auditoría y de dónde van a generar los recursos para pagar. Si el administrador a la hora de presentar el informe financiero presenta todo el día, cuando no es así, mi pregunta es si la contadora es la que realiza esta tarea, ¿cómo hace el administrador para tapar esa falencia? Recordemos que de acuerdo a la ley 675, el responsable de la contabilidad es el administrador. Ya hay un tema de trabajo en equipo, de planeación, organización, y adicional a lo que Carolina decía, que llegaban y adelantaban la contabilidad 7 meses después. Recordemos que hay un decreto, que es el decreto 2270 de diciembre del 2019, en el cual yo entiendo que ese decreto son 2.150 hojas, pero realmente para nosotros en propiedad horizontal debemos revisar como las 5 o 6 últimas hojas, que es el anexo número 6. Este decreto 2270 es el que deroga el decreto 2649 en cuanto a libros, en cuanto a soportes, y ahí es muy claro que yo debo, digamos que incluir la información en libros oficiales por lo menos un mes después del cierre de los mismos. Entonces ya esto es un tema de si queremos o no queremos actualizar la contabilidad. No, esto es un decreto 2270 del cual no podemos hacernos, digamos que los ojos cerrados. Otro, buenos días, ¿es permitido que le pidan papeles de trabajo al revisor fiscal siendo estos de propiedad del mismo revisor fiscal? Carolina lo indicó hace un momento, los papeles de trabajo son del revisor fiscal. ¿Quién puede solicitar esos papeles de trabajo? Un juez de la República o la Junta Central de Contadores frente a un tema disciplinario, como nos lo acaba de explicar Carolina. No sé si Marta o Carolina tienen algo más sobre este mismo tema.
Sí, Marlene, en este tema sí es importante resaltar que, como ustedes lo mencionaban, el proceso de auditoría debe ser autorizado siempre por la Asamblea. ¿Por qué? Porque es que en nuestra propia horizontal se dan muchos temas de pasiones. Sean temas de pasiones de porque yo le cogí, porque de pronto el administrador no me hizo tal cosa, entonces yo la voy a emprender y le voy a hacer una auditoría para tirármelo, para hacerlo quedar mal. Entonces es importante que cuando se hacen este tipo de auditorías y la auditoría forense siempre tenga una base del por qué se va a realizar, no por apasionamiento, así sea regalada, así sea que un propietario diga yo la pago, yo la financio, siempre tiene que estar autorizada por una asamblea. Bueno, quedaron como unas 5 preguntas más otra que tengo en el correo electrónico, pero pues se nos está pasando el tiempo, Carolina. Nos gustaría que de pronto tú pues nos dieras algo más de información tuya. Ya sabemos, señores, que están aquí en plataforma y los que nos van a ver en el video que se va a subir a partir de mañana por el canal de Jorge Enrique Hernández de YouTube, pues que Carolina es una experta en auditoría forense. Entonces, Carolina, regálanos tu información y ya sabemos a quién debemos contactar en el momento en que tengamos alguna situación en nuestras copropiedades. Bueno, no, a ustedes muchas gracias, claro que sí, Marlene, yo te comparto toda la información, todos los que me quieran contactar, pues con todo gusto, para eso estamos. Yo creo que la familia de la propiedad horizontal cada día está creciendo más, nos estamos apasionando más por el tema y lo más importante es saber la responsabilidad que nosotros tenemos con una comunidad y con terceros. Entonces, de mi parte, con todo gusto, muchas gracias por su invitación, gracias por este tiempo y pues nada, seguimos aprendiendo cada día más de la propiedad horizontal. Bueno, a todos los que están en plataforma, muchísimas gracias. Veo que sigue tratando de entrar la gente, pues ya no vamos a admitirlos. Recuerden que estamos con ustedes todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Muchas gracias. El video entonces lo subimos mañana. Gracias, Carolina. Gracias, Jorge. Marta, te dejo para despedirte. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta hora. Un abrazo, feliz resto de semana. Gracias, Heidi, Marta, Marlene y Gracias. Jorge Enrique, muchísimas gracias. Un feliz día para Y todos. a Radio Debate Opinión, por supuesto, por transmitirnos.